conductores y conductoras que están sufriendo la precariedad de lo que es el sector. Y queremos vuestro apoyo. Por favor, transmitidlo de alguna manera por vuestras redes sociales. Queremos que llegue a un montón de sitios. Tenemos en contra todo, pero vamos a por ello. ¡Gracias! Hola, bienvenidos al programa semanal de la radio de Diario de Transporte. Hoy queremos hablar de la convocatoria de huelga del sindicato CGT para el próximo jueves, 18 de mayo, en el que se demanda la jubilación de los conductores profesionales a los 60 años, la aplicación de los coeficientes reductores y todo lo demás. Para ello tenemos con nosotros a Gregorio Rabadán, delegado del Comité de Empresa de MT en Valencia. Hola, Gregorio, ¿qué tal? Hola, muy bien. Buenos días a todos o buenas noches o cuando nos estéis escuchando. Bien. Y esto se escucha a cualquier hora. ¿Cómo salió la iniciativa esta de CGT de convocar esta huelga? Bueno, aclaremos que va dirigida a los conductores de transporte por carretera y a los de viajeros. Sí. Aclaremos que la huelga va dirigida a todos aquellos conductores y conductoras de transporte de mercancías y viajeros, tanto urbanos e interurbanos, que necesiten el CAP para realizar su trabajo. ¿Vale? Exclusivamente en este caso a esta gente. ¿Cómo surge? Pues surge primero que nada por la necesidad. La necesidad, viendo cómo está el transporte por carretera, el transporte urbano, el transporte en todas las empresas, y surge por esa necesidad. ¿Cómo se empieza? Pues nos reunimos el sector federal de transportes y empezamos a maquinar esto. Y en principio, y sigue siendo así, lo que montamos fue una plataforma por la jubilación a los 60 años, ¿vale? De la que CGT forma parte. Y empieza a rodar la iniciativa porque lleva ya tiempo, ¿no? Esto no ha surgido. Nosotros ya tenemos constancia por noticias que nos ha enviado vuestro departamento de prensa de que esto ya lleva tiempo. Esto no es una lucha ni de ayer, ni evidentemente se va a acabar mañana, pero esto empezó mucho antes de la pandemia, ya con una recogida de firmas, con presentación de documentación en los ministerios. Se han hecho concentraciones en las delegaciones de gobierno de todo el Estado, se ha hecho una gran manifestación en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos seguido un proceso que, por ejemplo, llevaron los bomberos y la policía local para conseguir lo mismo que nosotros estamos pidiendo. El hecho de la jubilación a los 60 años es importante, es muy importante, sobre todo en una profesión tan dura como la de los conductores. Pero hay una cosa que creo que es tan o más importante también, que es la aplicación de los coeficientes reductores. Date cuenta que el conductor arrastra a lo largo de los años una cantidad de secuelas y de enfermedades que en muchos casos es vergonzoso. Yo sé de casos, por ejemplo, de conductores que tienen que seguir conduciendo porque no les incapacita la seguridad social, con infartos, con hernias discales, con lumbalgias, con un montón de problemas de salud y es vergonzoso que la seguridad social y el ministerio y los ministerios no tomen cartas en este asunto. ¿Te parece? Sí, la lucha es básicamente por la aplicación del Real Decreto 1698/2011, que evidentemente es la jubilación con coeficientes reductores para aquellos colectivos que por su penosidad, por su morbilidad, por su accidentabilidad, siniestralidad, etcétera, etcétera, merecen estar o se merecen tener esos coeficientes reductores y alcanzar una edad de jubilación antes que el resto. Después de todas las reformas laborales que han ido alargando la vida laboral,
nos podemos llegar a poner con 67 años a los mandos de un camión de 40 toneladas o de un autobús con 50, 60, 70, 80 pasajeros. Entonces, no solamente es un peligro para nuestra salud, sino para el resto de los usuarios de la vía, para los pasajeros del autobús y para todo el mundo. Me parece que es una irresponsabilidad de los gobiernos de turno, porque estamos hablando de un decreto que es Zapatero quien en el 2011 pone en vigor, y creo que desde entonces están incumpliendo la ley, básicamente, porque estando como estamos, y así nos lo han reconocido en el Ministerio de Trabajo, tenemos los datos de siniestrabilidad, de movilidad, etcétera, 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 para estar incluidos dentro de ese decreto, siguen sin aplicándolos. No, es que a finales de los 90, creo que 97, por ahí, el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social encargó un informe a expertos sobre la siniestrabilidad y las enfermedades profesionales en el transporte por carretera. Y yo he visto ese informe y era tal el importe económico que le suponía al gobierno que lo metió en un cajón y lo olvidó. Ya te he comentado que hemos tenido reuniones con altos responsables del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y nos ha dado la razón en todo. Pero el principal planteamiento que han puesto es que sale muy caro jubilarnos a todos. Somos un sector demasiado amplio para eso. Y, por supuesto, no vamos a permitir que sea la cuestión de dinero la que juegue con nuestra salud y con el resto de usuarios y pasajeros de los buses. Sí, pero es un sector en el que tiene, como tú decías, una alta siniestrabilidad, porque aunque muchos de los accidentes de los profesionales, de los conductores profesionales, muchas veces se disfrazan como accidentes de tráfico, todos los días, desgraciadamente, conocemos la muerte de camioneros que mueren en la cabina, de conductores de autobús que sufren desmayos, en fin. Y es lamentable, como tú decías, que lleguemos a una situación en que una persona con 67 años tenga que estar todavía al volante de un camión o conduciendo un autobús con 60 o 70 personas y nadie tome cartas en el asunto, ¿no? Sí, esa seguramente sea las peores de las noticias. Los compañeros que vosotros dais muchas veces la noticia que aparecen muertos en sus cabinas o que mueren después de estar jornadas larguísimas en su casa porque han llegado reventados. Esas son las peores noticias. También ahora nos hemos amanecido con una noticia de que el Senado va a tratar todas las profesiones que están dentro del Real Decreto 1698, excepto a los transportistas. Para mí no es esa la peor noticia, porque eso lo podemos revertir y para eso es esa web, para revertir esa situación. ¿Y no será que la principal causa de que estemos así es que no hay una conciencia social, desgraciadamente, entre los profesionales de que es necesario movilizaciones como esta que convocáis, de que debería de ser el paro mayoritario, de que por una vez se debería de poner las cartas encima de la mesa y decirle al gobierno, oiga, que nosotros estamos aquí, que somos un sector muy importante, que movemos la economía, que si nosotros la economía se para, háganos caso de una maldita vez. Pero como está tan dividido, no sé, es triste que incluso nosotros poniendo noticias como vuestras o las noticias de esta convocatoria, luego te encuentres con comentarios en las redes sociales de propios conductores en contra del paro. Es triste, ¿no? Mira, yo he estado repartiendo clavillas, informando lo que he podido a los compañeros que estaban por los polígonos, que tenían aparcados los camiones, me he acercado en gasolineras y no les he tenido que dar el discurso. Ellos perfectamente saben el diagnóstico, lo conocen, que si me he levantado a las 4 de la mañana, que si voy a acabar a las 8 de la tarde, que si llevo tirado así, que si trabajo 6 días a la sexta, que me están pagando una mierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente, el problema es que no se terminan de dar cuenta del poder que tenemos como sector que vertebra a toda la economía del país. Y si no hacemos convocatorias de huelga, si no las seguimos, si no paramos el día 18, nos van a tomar por el pito de sereno. Bueno, ya lo están haciendo, realmente.
Estamos hablando de una profesión que entre conductores de transporte de mercancías y conductores de viajeros empleados en España rondan el 500.000 de personas. Imagínate si mañana se paran 500.000 de vehículos. Pues imagínatelo, si nos paramos todos. Pero además es que el sector está tan roto, y más después de la última reforma, que es que ya no podemos hablar solamente de los asalariados, es que hay los pequeños autónomos también lo están pasando mal, porque de alguna vez se han rebajado tanto los precios que lo están pasando todo el mundo fatal. Entonces es un sector perfecto, es un sector para empezar a recomponerlo y para luchar por él. Tal como está la situación, el transportista autónomo y con un camión es un asalariado low cost para las grandes empresas. Incluso yo te diría que están en peores circunstancias. Sí. Sí, porque te encuentras a veces te encuentras con casos auténticamente dramáticos, gente que lo engaña, que lo meten en falsas cooperativas y tal, y lo embarcan, se hipotecan y luego te dicen que apenas se llevan 600 o 700 euros al mes a casa. En fin, es muy triste esto. Y una cosa que te quería comentar, hay una cosa que a mí me ha llamado bastante la atención y me ha cabreado. Me cabrea que, por ejemplo, vosotros convoquéis, que llevabais tiempo, que no esto es una cosa como hablábamos antes de hace 4 días, que lleváis tiempo con esto, convoquéis una huelga general para el jueves 18 y que vengan los otros sindicatos, UGT y comisiones, y convoquen movilizaciones para el 7 de junio. ¿Qué pasa? ¿Que tanto les costaba unirse a este paro o qué? Desde luego han estado invitados a unirse a este paro y a todo lo que se ha hecho, ¿vale? Como plataforma. A nosotros nos interesa que haya mucho color en todas y cada una de las concentraciones y en cada uno de los paros. Nos interesa que haya colores, ya sean de UGT, del CTS, de comisiones, de quien sea, nos interesa que haya ese color. Al fin y al cabo, que nos vean unidos, y es lo que hubiésemos querido. Pero la verdad es que si nos tenemos que quedar sentados a esperar que comisiones y UGT dé el paso y convoque paros, sinceramente, pasan 20 años más. Y creo que urge ya que esto se haga. Es muy lamentable que estos sindicatos que son mayoritarios, miren para otro lado, porque, mira, hoy, por ejemplo, nos hemos desayunado o comido con la noticia de que el gobierno ha aprobado un decreto ley que regula los trabajos este verano para las altas temperaturas, etc. Mira las profesiones y se olvida del transporte por carretera. Entonces, ¿qué pasa con los camioneros que están aparcados en una campa al sol esperando para descargar? O que tienen que tener el camión arrancado por la noche con el aire acondicionado puesto porque no pueden dormir por el calor. O que hay empresas que les impiden, por ejemplo, tener el camión arrancado para refrigerar la cabina porque gastan gasoil y tienen que estar durmiendo a temperaturas de 40 y tantos grados. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros no contamos como una de esas profesiones? Es que, no sé, a mí es algo que yo lo he visto hoy, lo he comentado había, por ejemplo, colaboradores de aquí de Diario de Transporte que son conductores profesionales que tenían un cabreo terrible por eso. Evidentemente, pero vamos, el cabreo se tiene que traducir en algo. Y el traducir en algo es movilizarse, o en este caso parar el día 18. Hay que dar el primer paso, Es muy complicado el sector, tanto para vertebrarlo sindicalmente como para perseguirlo con denuncias en inspección de trabajo. Máxime cuando la mayoría de los trabajadores del sector están amenazados por sus empresarios y pueden sufrir consecuencias tremendas si inician acciones. Pues ahora es el momento de que empecemos a luchar. Es que no le veo más. Nos podemos seguir quejando de todo lo que hay y seguir quejándonos de cómo mal vivimos, de cómo malgastamos nuestra vida con un trabajo que no nos da ni el dinero suficiente para vivir, que nos aleja de nuestras familias y no hacer nada. Es el momento. Vosotros que
no sé si habéis hecho algún sondeo o algún estudio. ¿Cómo esperáis que sea el paro? ¿Que haya seguimiento, que no haya seguimiento? ¿Qué impresión tienes tú? Nosotros estamos trabajando por llegar al mayor número de gente, al mayor número de compañeros y compañeras. Estamos intentando, pues a través de las redes, a través entregando octavillas, acudiendo a los polígonos, a las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. La gente se va sumando, pero el principal problema es que por ser quienes somos, por ser CGT, no tenemos ningún tipo de repercusión en los medios oficiales y generalistas. Sí, bueno, pero aparte del comportamiento de los medios de comunicación, que todos sabemos muchas veces, bueno, pero que más o menos tenemos claro de a qué música baila, lo que sí sorprende es que nosotros el diario de transporte está más, publicamos noticias de todo tipo, bueno, pero siempre hemos tenido esa vertiente de publicar todo lo relacionado con los conductores y con la profesión y temas legales y demás. Y yo personalmente pienso que CGT es un sindicato bastante batallador. De hecho, os hemos seguido en algunos paros y en algunas huelgas que habéis hecho, sobre todo ahí en la zona de Valencia, y creo que sois bastante peleones, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces aquí, ya sabes, en este país, este es un país de etiquetas. Aquí te etiquetan rápido, ¿no? Si eres de UGT eres sindicalista, eres socialista, si eres de comisiones eres comunista y si eres de GT eres anarquista. Y yo creo que hay ciertas cosas como el tema del que estamos hablando de jubilación y enfermedades profesionales, que eso no entiende de ideologías políticas, de que seas socialista, de derechas, medio pensionista o... No, efectivamente no entiende. Además, es que no queremos ni siquiera tener el protagonismo. Ya te he comentado que esto se inicia como una plataforma en la que son muchísimos los sindicatos y asociaciones a las que se suman. Algunas han empezado a abandonar el barco cuando de verdad había que mojarse el culo para sacar peces. Cuando han pensado que a lo mejor esto no iba a tener el rédito sindical que ellos esperaban. Da igual, si el fracaso es estarse quietos. Ni más ni menos. Había que empezarlo. No, como has comentado, es que llevamos con esto más de 7 años o 8 años. Bueno, es un tema ya muy largo, que se ha tenido que preparar y despacio y seguir unos pasos. Que paró la pandemia nos paró el tema. Tuvimos que parar porque entonces ya la cosa se complicó bastante. Y lo hemos retomado. Y esto es el paso que estaba ya previsto, porque teníamos muy claro que ni iba a tener eco en los sindicatos mayoritarios, ni iba a tener eco en el gobierno de turno. Entonces, hay que forzar la situación. Sí, pero como tú comentas y como comentábamos antes, vosotros lleváis tiempo y además os habéis molestado, habéis mandado informes al ministerio, os habéis puesto en contacto con grupos políticos, en fin. Y yo creo que el tema es suficientemente serio e importante como para que por lo menos la gente se debiera de plantearlo y decir, hostias, es que si paro voy a pelear por mí, por lo mío. Porque si el conductor no se defiende, no creo que ninguna asociación empresarial le vaya, ni la IRU ni nadie, le vaya a decir, no te preocupes que nosotros nos vamos a jubilar a los 60 años y vamos a aplicar los coeficientes conductores, precisamente ahora en un sector, sobre todo de conductores, en el que hacen falta conductores. Sí, bueno. Pero es que además el sector se enfrenta a un problema muy grave. Sí. Cuando se jubile la generación esta llamada Baby Boom, los que nacimos a partir de 55 al 65, ya veremos a ver, a lo mejor alguno se tiene que salir del despacho y subirse y agarrarse al volante. Sí, eso pasa como con la restauración, con los bares, etcétera, y demás. ¿Quién quiere meterse en un camión a cobrar una miseria, a estar tirado fuera de casa 16, 17, 8 o 18 horas o estar incluso meses sin volver a casa, sin ningún tipo de conciliación familiar, sin ningún tipo de derechos, totalmente precarios? ¿Y quién quiere entrar ahí? Nadie. ¿Qué pasa? Que no encuentran trabajadores para
para trabajar en las mercancías, en el camión. Entonces, como mucho, estamos hablando de que hay 90 y tantos mil carnes que no quieren, se buscan la vida por otro lado, porque el sector está totalmente roto. Es una profesión que la han machacado tanto, la han triturado tanto, que la han vuelto apestada para la gente, para las nuevas generaciones. No la han hecho atractiva, al contrario. Yo recuerdo perfectamente pues cuando era joven y después, pues gente que con un camión se ganaba la vida perfectamente y se la ganaba muy bien. Y tenía unas condiciones de vida y, bueno, pues es un trabajo sacrificado, porque es muy sacrificado. Pero bueno, le rentaba, tenía un poder adquisitivo, mantenía a su familia, pero hoy en día, si tienes el camión estás vendido. Si eres trabajador por cuenta ajena, estás vendido, estás precario, estás en unas condiciones ínfimas. Entonces, ¿qué esperan? ¿Que la gente vaya a trabajar con alegría? Pues es lo que te decía, que lo han vuelto tan apestado y es encima que ellos piensan que lo van a solucionar trayendo gente de fuera. Y mira, te voy a contar una cosa. Ayer me llamó una persona, un conductor que había venido aquí engañado por los cantos de sirena desde Colombia y me estuvo relatando lo que le había pasado en los 3 meses que lleva en España, lo que había hecho con él en una empresa que daba de verdad, daba, no sé, rabia, era indignante. Indignación, es la palabra. Y lo que hablábamos antes, le digo, bueno, pues oye, si quieres hacemos una entrevista y me lo cuentas y tal. Y no, si yo, el problema no es que no quiera hablar, el problema es que si ahora yo te doy una entrevista, mañana no me da trabajo nadie. Pero me contaba cosas, pero incluso aberrantes, o sea, de decirles, no te preocupes que te damos vivienda. Bueno, pues 35 personas en una vivienda metidos. No te preocupes que te pagamos el CAP, vale. Te pones a trabajar, pero del CAP y de actualizarte el carnet para que puedas trabajar en Europa, te vamos a cobrar 1.800 euros. No vas a pagar, si el billete de avión costó 600 euros, no vas a pagar a los 900. Y, bueno, estaba trabajando, está prácticamente viviendo de la caridad. Claro. Y entonces, y luego otra que le metían en un camión con otro conductor, el segundo conductor, le voy a decir, 23 semanas metido en la cabina con otra persona, además que no era muy higiénica, a otra persona. Y bueno, a punto de bajarme del camino y venía me contaba, bueno, un auténtico abuso. Llegan allí, les venden, van a su país, les venden todo maravilloso, llegan aquí y la realidad es muy diferente. Y ellos piensan que trayendo gente de fuera lo van a solucionar y no es la solución, porque eso ya se hizo en el transporte con los conductores de Europa del Este y mira cómo terminó la cosa. Sí. Y el problema es que te metes en una cabina de un camión en esas circunstancias y estás solo. Estás solo, te ves solo. Te entra la depresión. Y entonces no encuentras el apoyo de nadie ni de nada. Entonces, por eso hemos decidido movernos. Para apoyar a esta gente, para darles por lo menos la fuerza de unirse e intentar cambiar la situación. Y no solamente ya estamos hablando de la jubilación a los 60 años y la aplicación del Real Decreto y tal, que estamos hablando de que ya también es dar el paso para que cambien las condiciones laborales y las circunstancias de esta gente, que es penosa. No, es que además, a ver, en el transporte, sobre todo en el transporte por carretera, la situación es muy complicada, pero también la del autobús tela, Porque aquí hemos tenido conductores de autobús, ya sabes, lo de en cercanías, no el tacógrafo en out, te levantas a las 7 de la mañana, me haces colegios y a las 6 de la tarde me haces una excursión. Sí, vamos a mirar. Yo antes de entrar a la Mete de Valencia, que puedo decir que dentro de lo que cabe estamos bastante regulados y estamos
bastante unidos, tenemos un convenio aceptable. Antes de entrar a la Meta de Valencia he trabajado en la discrecional, ¿vale? Y yo he trabajado 26 horas al día. 26 horas al día, cambiando de un autobús a otro. Y tira para aquí y tira para allá, y haz colegios y tal, y de aquí una excursión, y vete a reforzar a Autores, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos llegando otra vez a eso. Estamos llegando otra vez a eso, porque el tacógrafo es un coladero para defraudar los convenios colectivos, para defraudar Hacienda y para defraudar la Seguridad Social. Es así. Y luego no hay Y para inspecciones. explotar a los trabajadores. Y luego es que no hay inspecciones tampoco. Porque si se inspeccionara y se aplicaran sanciones y se quitara la honorabilidad y se retiraran las tarjetas, ya te digo yo que se pondrían las pilas. Pero para que haya inspecciones tiene que haber denuncias. Ahí está. Primero que nada. Y si ya es complicado y los inspectores son muy pocos para perseguir lo que son empresas que están localizadas en un sitio, etcétera, etcétera, imagínate para controlar el tema del transporte. Camiones por aquí, por arriba, empresas que se mueven. Es un sector muy complicado, muy complicado, tanto de vertebrar sindicalmente como de controlar por la inspección de trabajo. Entonces, está más en nuestras manos que esto cambie que en lo que pueda venir de inspección de trabajo. Esperamos por lo menos que la gente, no sé, reflexione un momento, los conductores y conductoras reflexionen un momento y se den cuenta de que, bueno, a ver, esto no es una cuestión de política, de que porque lo haga CGT o porque lo haga otro, sino que es algo que les afecta a ellos personalmente y que es su propio interés, es su vida, no sé, es lo suyo. Deberían de, pienso, igual nos va a caer aquí un jarrón ahora encima de revolucionarios y demás, pero yo creo que es un tema, no es un tema político, es un tema social y grave. Y grave y necesario. Social y laboral muy grave. Si vamos, los primeros que lo sufren son los propios trabajadores. También los usuarios, por ejemplo, de los buses pueden tener muchas complicaciones y muchos problemas de accidentabilidad, etcétera, etcétera. Pero el problema es muy grave, más de lo que parece. Y cuanto más estamos trabajando o estoy trabajando en estas circunstancias y hablo con los compañeros, me estoy dando cuenta de la gravedad que hay. Yo ya había un momento que había pensado que aquello que yo viví antes de entrar en la MT y tal, ya se había pasado. Pero estoy viendo que va a peor. No va a peor, es que ya está peor incluso, porque encima ni ganas dinero, ni te vale me sacrifico unos años para pagar mi visita y luego ya me busco un empleo, busco un camión que no me haga trabajar tanto. No, es que eso ya no vale. Porque ni ganas dinero, ni tienes condiciones de trabajo y encima te estás jugando la salud. Es que además no solo es el tema de las horas, los días, la salud, es que es un trabajo tan especial y tan esclavo que ni hay conciliación familiar, ni los que hemos estado en la carretera hemos visto crecer a los hijos cada 15 o 20 días. Los hijos de los camioneros se crían con el ya verás cuando venga tu padre, que luego cuando llega su padre y les cuentan lo que ha hecho, te da la risa y no pasa nada. Y se pierde conciliación familiar, se pierde mucha salud porque son muchos desfases horarios. Esto solo lo sabe. Yo pienso siempre, y muchas veces lo hemos comentado, que no aplicará a nadie una legislación laboral en el transporte mientras no haya un máximo responsable político que se haya tirado como mínimo 3 meses al volante de un camión o de un autobús. Y eso nunca lo vamos a ver. Nunca lo vamos a ver, evidentemente nunca lo vamos a ver. O sea, ellos viven en otro mundo que no es la realidad, en este caso del transporte, que es, hoy en día es un infierno, pero lo que comentábamos antes, es que se van a quedar sin gente que quiera trabajar en el camión, en el autobús. Nadie va a querer trabajar. Hoy estaban comentando en la televisión
que estamos hablando de que ya un 70-80% de los camioneros pasan de los 45-50 años y están más cerca de los 60 que otra cosa. Entonces, como comentabas tú, ¿qué va a pasar cuando esa gente se empiece a jubilar? ¿Qué va a pasar? Esa generación, aunque nos hayan ampliado la jubilación a los 60 años, llegará un día que se tienen que jubilar. Se tienen que jubilar. Entonces, y no hay relevo. Si no cambiamos las condiciones en las que se están trabajando, si no se pagan sueldos dignos, por lo menos los que marcan el convenio, los que marcan las horas del tacógrafo, ¿vale? Por lo menos eso. Es que solo con el hecho de que se cumplieran los convenios, a pesar de que vivimos en un país con 52 convenios, sí, aparte de los de empresa, si se cumplieran solo los convenios ya era bastante. Pero es que ni eso, ¿eh? Yo te puedo decir que el compañero que perita los tacógrafos para hacer las denuncias, ¿vale? En un mes ha peritado 14-15.000 euros de deuda de las empresas. Entonces, está claro que el tacógrafo y las empresas amenazan para que se manipule en el sentido de poner que si pones los martillos, que si pones tal, que si para que puedas seguir haciendo. Mientras cargas y descargas, ponlo en la cama. Cargas y descargas, etcétera, etcétera. Y vamos, el tacógrafo es un coladero para defraudar, ni más ni menos. Y el que hace el juego del empresario y no pone las cosas como tocan, le está haciendo el juego y se está perjudicando muy seriamente a él. Y encima, pues, es un sector que creo yo que se deben encontrar muy solos porque no se deciden a denunciar. Nada más que cuando los despiden y tal, y ya vienen al sindicato y dicen, es que me han despedido esto, pero sí. Mientras tanto están tragando quina. Sí, pero luego es un sector en que te encuentras, que lo que me sorprende, que les hablas de sindicatos, que son todos unos comegambas, que no sé qué, que no sé qué, que el sindicato. Pues yo creo que lo importante es estar afiliado a un sindicato. Porque lo que no puedes, lo que dices tú, recurrir al sindicato solo cuando ya no te queda más remedio, cuando te despiden o cuando tienes un problema. Comisiones UGT han hecho mucho mal al sindicalismo. ¿Vale? Mi comisiones es la que era cuando Marcelino Camacho, sí. Mi UGT, ¿qué tal? Han hecho mucho mal al sindicalismo y nos ponen a todos en el mismo saco. Nos ponen a todos en el mismo saco. En estos momentos, a pesar de que hay muchas secciones sindicales de comisiones UGT que se están sumando a los paros, a la convocatoria de huelga, desde las federaciones locales y desde las secretarías generales, las órdenes es que esto fracase. Así que los tenemos como contrapiquetes. Pues es triste que tenga que ser así. Es triste. Es triste porque no estamos hablando de una tontería, estamos hablando de la conclusión, estamos hablando de la salud. Estamos hablando de la vida. Y estamos hablando de la vida. Y eso es un tema muy serio. Es un tema muy serio. Bueno, Gregorio, ¿algo más que nos quieras decir, que nos quieras contar? Vale, que se había cortado un momento. Nada, hacer un llamamiento a todos los compañeros y compañeras a que el día 18 se cunden la huelga, paren ese día para empezar a andar, para mejorar sus condiciones de trabajo, para terminar sus días de manera digna, para poder llevar un sueldo a casa como toca y si es posible también que se arrimen a todas las concentraciones que se están haciendo en cada una de las ciudades que se convocan y nada más que decir. Nada más que en el camino, arrieros somos, en el camino nos encontraremos. Pues muy bien, nosotros desde aquí lo que queremos es decirte que bueno, aquí nos tienes, aquí tienes el transporte, de hecho nos hacemos eco de los comunicados que nos mandáis y hacemos, en la medida de lo que podemos, hacemos lo que podemos y bueno, pues aquí nos tienes y aquí es tu casa para cuando, siempre que quieras resaltar o decir algo, aquí estamos. Vale, y nosotros... Darte las gracias. Nosotros os lo agradecemos de verdad porque los medios generalistas la verdad es que están silenciando esto
cuando han dado voz a gente que no tocaba, a gente que no perseguía. Bueno, nosotros de momento somos independientes. El día que dejemos de ser independientes, yo no estaré ahí al frente, ya te lo digo yo. Pues, os lo agradecemos Hay mucho. cosas que más, lo que más, mira, el dinero es papel, lo que más vale es la libertad. Eso sí que no tiene precio, tiene un precio que cada uno le ponga. Por eso darte las gracias por este rato y porque teníamos ganas por eso te hemos invitado, porque teníamos ganas de que alguien de CGT nos contara de esta importante movilización, de este importante paro. Que por cierto, por supuesto, le seguiremos informando del desarrollo del mismo. Esperemos que sea un éxito. Pues muchas gracias y salud. Gracias. Hasta aquí el programa.